en este tipo de casos, ¿cuáles son Todas las en lo personas, general? no hay sanciones específicas para los medios de comunicación, son sanciones para cualquier persona y depende de la conducta que pueda darse, ¿no? Pero le digo, yo creo que es importante, me parece que siempre en todo esto hay una oportunidad, es un tema de contar con toda la información adecuada. Vamos a hacer este curso y creo que también sería importante invitar a quienes asesoran, no solamente a los medios de comunicación, sino prácticamente a cualquier persona que crea que puede tener, que provee servicios a los partidos políticos, que da servicios a quienes actúan de manera política, y pues toda nuestra disposición a colaborar. Yo he acudido a la agencia muchísimas veces, espero próximamente acudir con todo gusto la información que nos toca y que estamos legalmente posibilitados a compartir públicamente, hacerlo, ¿no? Excelente. ¿Fue parte de la determinación del tribunal que usted refiere o provino directamente de sindicatura? ¿Cuál fue el origen de esta? No, mire, es que yo no le puedo hablar en un caso concreto, pero lo que le puedo decir que no es la primera vez en que personas que se dedican profesionalmente a la comunicación resultan relacionados con un procedimiento de investigación. Las infracciones en materia de violencia política a razón de género contemplan distintas conductas y pues lo que corresponde es, tal y como lo establece la ley, insisto, agotar este procedimiento, atender los requerimientos que se formulan por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, y me parece que una vez que esté este expediente integrado, se va a remitir al tribunal y será el tribunal quien determine si hay o no una responsabilidad, ¿no? Consejero, en ese sentido, ¿cuál es su representación? Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Sobre esta denuncia en la que se ha visto involucrada la Agencia Fronteriza de Noticias, platíqueme, ¿cuáles son los alcances de esta denuncia principalmente y de qué derivó estos señalamientos? Es decir, por parte de sindicatura, el propio instituto, ¿qué pasó? No, decirle que desde hace muchos años en la legislación electoral están contempladas un conjunto de supuestos en donde, de acuerdo a lo que establece la propia ley electoral, que no hace el Instituto Estatal Electoral, se pueden considerar infracciones electorales, conductas de violencia política en razón de género. La autoridad electoral administrativa tiene la responsabilidad, cuando hay una denuncia de este tipo, de realizar una investigación, y una vez que está este expediente integrado, se remite al Tribunal de Justicia Electoral en Baja California para que este tribunal sea el que determine si hay o no una responsabilidad. Si alguien no comparte el criterio que tenga el tribunal, se puede recurrir ante un tribunal federal y será este tribunal federal quien en última instancia determine si lo que resolvió el tribunal es conforme a la ley o no. Decirle que la obligación de la autoridad administrativa pues es en cada caso hacer un análisis concreto y verificar pues si hay elementos para abrir una investigación, y si se abre esta investigación, insisto, remitir el expediente al Tribunal Electoral. En muchos casos hay resoluciones respecto a la integración de estos expedientes donde el propio tribunal ordena que se realicen actividades. Y en estos casos, como en cualquier resolución que adopte un tribunal electoral, a la autoridad administrativa no le corresponde más que acatar la resolución, ¿no? En términos generales es lo que creo que le puedo decir. Nosotros hemos programado distintos cursos en materia de violencia política en razón de género. Yo espero que ahora en agosto podamos retomar esto previo al arranque del proceso electoral, que será el 6 de diciembre, ¿no? Porque es importante que la población conozca cuál es el marco jurídico que regula la actuación. Y bueno, me parece que hay procedimientos que están expresamente establecidos en la ley, hay recursos que se pueden interponer, y bueno, la autoridad electoral actúa pues con absoluta transparencia respecto a las actividades. Ustedes pueden consultar mes a mes, se rinde un informe respecto a los procedimientos que se tienen, de cuál es el sentido que se han dado, pero sobre casos concretos pues nos encontramos impedidos a expresarnos, dado que es parte de la protección de la secrecía del procedimiento, pero insisto, ustedes pueden conocer en términos generales cada uno de estos procedimientos, en qué concluyen o cuándo inician en los informes mensuales que presentamos, ¿no? Entonces, involucrada esta agencia, caso estamos entrevistando, reproducimos, ¿cuál habría sido el debido procedimiento de esta agencia en ese sentido? Mire, particular? Vuelvo a decir, yo en casos concretos no me puedo pronunciar, pero lo que le puedo decir es que las conductas en materia de violencia política en razón de género, que le reitero, no es una norma que nosotros definimos, se creó por parte de las autoridades legislativas, a nosotros únicamente nos corresponde aplicarla. Conlleva la posibilidad
de que se tenga que colaborar con la autoridad que hace la investigación, porque hay una competencia que tiene el instituto que es de manera cautelar. Cuando se recibe una denuncia, si la persona que presenta la denuncia solicita que se adopten medidas de protección, se hace una valoración preliminar, se llaman medidas cautelares, y básicamente consiste en que si hay unas manifestaciones que pueden considerarse presuntivamente que pudieran ser violencia política en razón de género, la víctima, quien se considera víctima, puede solicitar se retiren esos videos. Eso ha ocurrido durante muchísimos años, ¿sí? Y finalmente, si alguien no comparte esa medida cautelar, de nueva cuenta, se puede acudir ante un tribunal para que sea el tribunal que sea quien revise si fue adecuada o no esta medida cautelar. En el 99.99 de los casos, estas medidas cautelares son reiteradas por el propio tribunal, pero me parece que es importante que se conozca que existe este recurso. Nosotros, le reitero, no resolvemos si hay una responsabilidad, eso le toca al tribunal. Entonces me parece que en términos generales, en cualquier caso, lo importante es atender los requerimientos de la autoridad, como ocurre con cualquier otra autoridad que realiza una investigación por cumplimiento de la ley. ¿Y por qué no es el propio? ¿Cuál es la participación del Instituto Estatal Electoral en este tipo de procedimientos? Pues porque la ley así lo establece, y sería importante a lo mejor que consulte a los legisladores, a las legisladoras, por qué razones que está ese diseño, ¿no? A nosotros nos corresponde aplicar vamos a hablar en términos futbolísticos, ¿no? Nosotros somos el árbitro, la FIFA es la que define finalmente las reglas, y quien determina cuál es el criterio final, si hay fuera de lugar o no hay fuera de lugar, si hay falta o no hay falta, ese es el tribunal. Entonces, de su servidor, con todo gusto, le responde la parte que le toca, que es estrictamente la aplicación de las normas de acuerdo a los criterios que definen los tribunales. Pero sería bueno preguntarle también, pues, a quien define las reglas y a quien define los últimos criterios, ¿no? Por último, los